¿Qué entendemos por Estado? Si el Estado tiene que ver con un territorio, muchas veces tiene que ver con una población y con una soberanía. El concepto de soberanía es un concepto que se habla mucho de la soberanía, pero a veces no queda tan claro lo que se entiende realmente por soberanía en filosofía. ¿Te acuerdas de lo que es un soberano? ¿No? Un soberano era antiguamente el rey, ¿no? El rey absoluto. Este es el que tiene la última palabra. Pues soberanía justamente quiere decir esto. ¿Quién tiene la última palabra a la hora de, por ejemplo, hacer leyes? La tiene un rey, la tiene un presidente elegido, la tiene el pueblo, la tiene el Congreso, la tiene. ¿Quién la tiene? Entonces, quien tenga la última palabra tiene la soberanía. La soberanía en filosofía quiere decir quien tiene la última palabra. Entonces, podríamos, por decir una definición bastante simple así para salir del paso, es un conjunto, el Estado es un conjunto de instituciones que dictan y ejecutan las leyes en una sociedad. Vamos a ver la historia del Estado. Está vinculada a la historia de la humanidad, pero no existió desde el principio, sino todo lo contrario más bien. Los estados actuales, que por cierto se han quedado pequeños, dado que el mundo está muchísimo más interconectado que antaño, y hoy día pues parece que se han quedado bastante pequeños los estados al haber multinacionales operando por todo el mundo de forma coordinada, al haber un comercio internacional que abarca todo el mundo, ¿no? Y los estados parece ser que se han quedado pequeños. Yo te hablo desde Europa y entonces pues desde los años 90, si no me equivoco, en Europa pues ha habido el intento, que se está todavía pues forjando esto, ahora Inglaterra se ha marchado, pero de diluir un poco las fronteras y las soberanías estatales para crear una nueva frontera o no y una nueva soberanía más europea que más de estados. Es un poco complicado evidentemente porque en Europa pues hay un montón de mentalidades, un montón de culturas, de sensibilidades y tal. Pero bueno, estamos haciendo el intento ahí vamos. Eh, Como decía, son estos estados un poco más pequeños. Francia ha estado mediano, Alemania ha estado mediano, España ha estado mediano pequeño, etcétera, que dicen, bueno, pues ¿por qué tiene que cerrarse aquí esto, ¿no? Entonces, estos estados, lo que es el Estado, Estado español, Estado francés, Estado mexicano, son herederos de un Estado moderno. Y cuando digo moderno no me quiero no me refiero a lo de ahora. Ahora no lo veo como moderno, me refiero a moderno en el siglo XVIII, XVII, etcétera. Entonces, esos estados estaban creados en una monarquía absoluta. Y vino la Revolución Francesa y la Americana, las revoluciones liberales, y tomaron esos mismos esquemas de los estados modernos, de las monarquías absolutas, ya fuese rey de Inglaterra en Estados Unidos, bueno, lo que antiguamente eran las 13 colonias, ¿no? Y después fueron los Estados Unidos. Y en Francia el estado absoluto, una dictadura monárquica francesa, y entonces, pues cambiaron la legitimación, dijeron, ahora ya no hay un rey, hay un presidente, para simplificar, ¿eh? Ahora ya no es el rey quien decide todo, ahora es el pueblo. Pero conservaron las estructuras y eso para mí es algo muy importante, porque no se ha logrado, si bien parece que la legitimización ha cambiado, el pueblo tiene un papel mucho más importante que antes, etcétera, pero esas estructuras han, se han conservado. Estructuras, por ejemplo, como la moneda, que ahora no, el tema de la moneda no está tan claro como antes. O sea, no solamente por el del hecho de que hayan aparecido las criptomonedas, sino que hay muchísima gente que cuestiona el hecho de que por qué tiene que ser el Estado el que tiene que decidir qué moneda hay en un país, por qué tiene que ser el Estado que tiene que decidir si el precio de una moneda, si se imprime más moneda o menos, con lo cual esto se crea más inflación y menos inflación. O sea,
cuál es la base que hay detrás para que tenga que ser el Estado, para que los servicios de un Estado pasen por la moneda? Y esto es una cosa que quizás, pues, o sea, ha entrado en crisis muchas veces. Estas preguntas, por ejemplo, en el crack del 29, o sea, y yo lo veo en internet, etcétera, que hay un de esto de fondo de cuestionar el tema de la moneda, pero al final es, como digo, un esquema moderno, un esquema de la época como de los grandes reyes absolutos. Después el tema de las fronteras. Nadie cuestionó las fronteras de Francia. Hubo una revolución francesa, pero nadie dijo libertad e igualdad para todos. En principio era la igualdad e igualdad para, bueno, pues para quien estuviese metido ahí, ¿no? Para franceses, por mucho que seguramente pues la Ilustración tenía un espíritu universalista, pero que a la vez también eso podía tener la trampa de ser colonialista, como también sucedió. Pero había este concepto de las fronteras, como digo, moneda, fronteras. Después el tema de los impuestos. El tema de los impuestos, por mucho que el pueblo escoja al presidente, el pueblo se decide sus leyes, craca, te crujían a impuestos como se ha hecho siempre en los estados. Y fíjate la palabra, el matiz de la palabra impuesto, es una cosa que viene impuesta. Ya, o sea, la mentalidad ya es de imposición. Y después el ejército. Cuando digo ejército también me refiero a la policía, pero bueno, en esa época me parece que está un poco más mezclado, no lo sé, pero el tema del ejército, la defensa de la nación o del Estado, etcétera. Pues hay este cambio de legitimidad, pero se respeta la estructura de lo que es el Estado. Después, también lo que se hace en esa época, Montesquieu sobre todo, si no me equivoco, pues fue el gran filósofo que propuso este tipo de alternativas, fue separar los poderes, es decir, para intentar evitar abusos, pues se partió el poder que tenía un solo rey. Y una cosa que no conservaron, creo yo, o sea, sí que conservan quién dicta las leyes, quién las ejecuta y quién hace los juicios, eso sí se conservó. Pero lo que no se conservó es que la misma persona, o sea, hubiesen podido votar a un presidente y que hubiese sido ese mismo presidente el que hubiese legislado, el que hubiese ejecutado y el que hubiese hecho el sistema judicial. Y no fue así. Se intentó, por ejemplo, con autores como Montesquieu, partir eso para intentar debilitar al poder. Debilitar al poder. Un poder que estaba, a juicio de muchos ilustrados, demasiado concentrado en pocas manos por culpa del sistema político que había y social que había en esa época. Entonces, al partir en legislativo, hacer las leyes, ejecutivo, aplicarlas y judicial, pues determinar quién te da razón en un pleito, pues se trata de, como digo, suavizar esto. Pero todo esto es desde una mentalidad de imposición, como digo, de una mentalidad que venía, o sea, una revolución muy, a mi juicio es muy discutible, ya sé, pero a mi juicio una revolución muy pocas veces es una revolución de verdad, por mucha sangre que haya, porque miramos a nuestro alrededor, miramos la Revolución Francesa, como digo, pues sí, se cambió la legitimidad, pero no el esquema global del Estado como tal. La Revolución Americana pasó lo mismo, en la antigua Unión Soviética también una revolución contra el zar. Después hubo otro que se llamaba Stalin, una especie de zar, hasta se lo dijo a su madre, cuando, no sé, dicen que era cierto esto, pero que su madre dice, bueno, ¿y tú ahora qué haces? Dice, ¿tú sabes, mamá, tú sabes el zar? ¿Te suena el zar? Sí, sí, pues mira, como más o menos una cosa igual. Si no le veo, ben trovato, pero es cierto, o sea, ¿cómo vas a cambiar la mentalidad de toda la gente que está viva? Por mucho que los elimines, por mucho que los tortures, por mucho que los intentes cambiar, pero de siglos y siglos y siglos de inercias, ¿cómo vas a cambiar eso? Y también, pues la revolución china tampoco. Sí que, claro, que evidentemente que se hizo una revolución
primero contra el emperador de China, que creo que no fueron los comunistas quien hizo esa revolución, pero luego contra esas fuerzas nacionalistas que habían, que hubo durante unos 40 años, si no me equivoco, y bueno, pues se echó a los japoneses, etcétera, pero al final fue una dictadura. Se dice mucho que fue una dictadura lo de Mao. Entonces, pues bueno, es esta mentalidad de imposición, aunque haya mucha revolución, pero luego resulta que los unos, los que se quejaban antes, ahora son los que ahora abusan, ¿no? Y bueno, pues por mucho que se ha intentado suavizar el poder desde corrientes moderadas en Europa, etcétera, pero mucha gente en realidad, ¿tú crees, amigo, que si los impuestos fueran voluntarios, ¿crees que si los impuestos fueran voluntarios los pagaría la gente? Bueno, no sé si se podría mantener el estilo de vida o los servicios que tiene el Estado hoy día si fueran voluntarios, pero eso para mí es un problema muy grave porque quiere decir que en el fondo la gente no lo pagaría, no lo pagaría y por tanto que es impuesto y por tanto tanta libertad igual no hay, no sé.